Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Evangelio que Jesús se retiraba a lugares solitarios, como ya sabemos, para poder hablar con su Padre Dios, para hacer oración. Dice San Lucas que Cristo salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Y al día siguiente eligió a los 12 apóstoles. Es bonito reconocer la identificación tan clara que hay en este pasaje del Evangelio entre la oración de Cristo y el nacimiento de la Iglesia, si quieres. De hecho, alguna vez he hecho referencia a un libro del cardenal Meissner, en el que espero conseguir de segunda mano, que habla exactamente de esto, de que la vocación de los apóstoles nace de ese diálogo entre el Padre y el Hijo, y que también nuestra vocación nace de ese diálogo y sigue alimentándose de ese diálogo entre el Padre y el Hijo. En muchos lugares del Evangelio se nos muestra a Cristo unido a su Padre Celestial en esa íntima y confiada oración. Convenía también que Jesús, perfecto hombre, perfecto Dios, orase para darnos ejemplo de oración humilde, confiada, perseverante, puesto que Él nos mandó orar siempre y no cansarnos, sin desfallecer, sin dejarse vencer por el cansancio, por la acumulación de trabajo, por las ocupaciones. De la misma manera que se respira incesantemente. La Iglesia primitiva, el otro día se lo recordaba a una persona y explicaba cómo había surgido el rezo del rosario, porque la gente que no sabía leer, en vez de rezar o cantar los 150 salmos, lo que hacían era rezar 150 Ave Marías, porque estaban buscando, igual que los monjes, los religiosos, del primer momento, los sacerdotes, en rezar a lo largo de todo el día. Esas son el origen de las horas, de la liturgia de las horas. Pues le explicaba eso, como también las personas que no sabían leer rezaban repitiendo 150 oraciones. Jesús hace esas peticiones al Padre y somos conscientes, como explica Santo Tomás de Aquino en la Summa Teológica, que su oración siempre fue escuchada. Sus discípulos conocían bien el poder de la oración del Señor. Lo habían visto después de la muerte de Lázaro, cuando Marta le dijo al Señor: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, porque sé que cuanto pidas a Dios te lo otorgará. Ya ve Dios. Era consciente de que todo lo que pidiese Jesús lo iba a conseguir de su Padre. Pues
Hay una película que la vi estando en México, porque el estreno, si quieres, de hecho uno de los actores iba a estar presente en la película. Yo, cuando terminé la película, me fui porque iba a ser asaltado por todas las chicas que estaban en la película y yo no quería meterme en ese lío. Vosotros que también tenía prisas por volver, pero bueno, es una película que lleva como el nombre, el apodo que le ponen a un niño de 8 años, que es Little Boy, o Little Boy, por su pequeña estatura. Y este niño, que vive una infancia idílica con sus padres, con su madre, su hermano mayor ya no es tanto, pero bueno, conoce a un mago, el mago, y va siguiendo todo lo que va haciendo el mago, el Big Eagle, pero jamás deja dejarla así como a la madre Emma y el hermano mayor London para luchar. Su padre se marcha a luchar contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y el niño reza porque quiere que su padre vuelva. Es más, le declaran desaparecido en combate al padre. Y el chaval está escuchando al cura en la parroquia, al padre Olivier, que dice que la fe mueve montañas y que si tuviéramos fe como un pequeño grano de mostaza, le diríamos a la montaña que se echara al mar y se echaría. Bueno, él va a hablar con el padre Olivier y le dice al padre Olivier que tiene que hacer para que su padre vuelva. Entonces, el pobre cura, él quiere ser como el mago, ¿no? El pobre cura le dice, mira, aquí tienes una lista de las cosas que tienes que hacer. Y entre las cosas que tienes que hacer es tratar bien a un japonés, el único japonés que vive en el pueblo, claro, al que todo el mundo odia por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues el chaval va intentando, y eso que una vez con su hermano mayor había tirado un cóctel molotov a la casa del japonés. Pues esto es recordar lo que Jesús, levantando los ojos al cielo, le dijo a su padre: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Yo siempre que me escuchas. El chaval va cumpliendo las cosas y en el pueblo empiezan a reírse de él, porque él va diciendo que su padre va a volver. Y le dice, pero si tu padre ha muerto, por lo menos ha desaparecido en combate. Ha desaparecido en combate. Al final se produce además la segunda, la bomba atómica. La bomba atómica, que además desde el pueblo la ven explotar más o menos y piensan que ha sido el niño el que con su oración lo ha conseguido. Y su padre vuelve. Su padre vuelve. Porque no había caído en combate, efectivamente, pero alguien le robó las botas pensando que estaba muerto y a ese sí que lo mataron. En cambio, su padre estaba prisionero y al final consiguió que le dejaran salir de la cárcel. La fe de ese niño es increíble. Y no es una fe simplemente de pedir cosas, sino que también tiene que hacer cosas. Y cosas bastante difíciles, porque en el fondo son las obras de misericordia. Y la tiene que ir practicando con el japonés, que para colmo es amigo del cura, y el japonés le dice al cura, pero no le metas al pobre chaval en este embrollo, ¿no? Déjalo tranquilo, que no vea más, sabes que no va a conseguirlo, que su padre vuelva. No le metas en este lío. Pues el padre vuelve. Todo lo que pidierais en la oración se os concederá, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Te doy gracias porque me has escuchado. Yo siempre sé que me escuchas. Y Pedro, antes de la pasión, pues le dice al Señor, yo voy a estar contigo y te voy a defender y no te voy a abandonar en ningún momento. Y el Señor le dice, ojo, Simón, Satanás os busca para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos.
Y Pedro se convirtió después de la caída. Y el Señor había pedido por ellos: yo he rogado por ti. También había rogado por los apóstoles y por todos los fieles cristianos en la última cena. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en la verdad. Señor, estamos incluidos en tu oración. Ya sabemos que nosotros en nuestra oración llegamos a poco, ¿no? Podemos pedir por una persona, por esta, Ayer me contaban, ¿no? Me llamaron por teléfono para decirme, ya sabía que una persona que se había curado, ¿no? Después de una operación complicada, difícil, se había curado. Y me han dicho, bueno, pues vamos al Rocío a dar gracias a Dios, a la Virgen. Y después vamos a pasar por Sevilla, por un convento donde también pedimos oraciones. Pero todas esas oraciones son las de Cristo. Todas esas oraciones son las de Cristo. Santifícalos en la verdad. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en la verdad. Jesús conoce el abatimiento. Jesús conoce las dificultades que van a tener los apóstoles. Jesús sabe de esos problemas. Pero el Señor lo que hace es pedir por nosotros. Su oración le sostiene fuerza para ser fieles hasta dar la vida por el Maestro. San Bernardo, que lo conocemos también por uno de los grandes santos enamorados de la Virgen, pues en una carta que le escribe al Papa Eugenio III, le dice: temo que en medio de tus innumerables ocupaciones te desesperes de no poder llevarlas a cabo y se te endurezca el alma. Obrarías con cordura abandonándolas por algún tiempo para que no te dominen ni te arrastren a donde quieras llegar. Tal vez me pregunte, ¿a dónde? ¿A dónde vas a llegar? Al endurecimiento del corazón. Ya ves a dónde pueden arrastrarte esas ocupaciones malditas. Qué fuerte es la carta que le escribe San Bernardo al Papa Eugenio III. Ocupaciones maledicte. Si continúas entregándote a ellas del todo, como hasta ahora, sin reservarte nada para ti. Ocupaciones malditas, las de un papa, ¿eh? Lo son, si no sirven para acercarse más a Dios. O como decía Juan Pablo II, sería un mal negocio dejar por las cosas de Dios al Dios de las cosas. Bueno, aprovechamos este rato de meditación para preguntarnos en la presencia de Dios, pues que el Señor que nos escucha y que está con nosotros en ese horario, de cómo estamos cuidando la oración, de cómo estamos cuidando ese recogimiento exterior e interior, no solamente en la oración, en el momento en el que dedicamos a hablar con el Señor, a estar a solas con Él, como hace Jesús, sino al recogimiento interior y a la preparación para ese recogimiento interior. Porque si estamos dispersos en tantas cosas a lo largo del día, si no hacemos una preparación remota y una preparación próxima a la oración, después nos costará recogernos y estaremos a lo mejor pendientes de ese WhatsApp que nos han escrito, o de ese programa, de ese partido de fútbol que se está jugando, que se va a jugar, o que se jugará, o bien de la noticia que iban a sacar
o de las cosas que nos vienen en la cabeza, que nos rondan en la cabeza, que nos han dicho hace poco. Que nos han dicho hace poco. Y que estamos ahí con la cabeza pensándola, pues porque tengo que hacer esto y después a ver cómo sale esto, estoy preocupado por esto. Y a veces estamos preocupados por un tema y estamos dando la vuelta y no vemos a ese que tenemos al lado y no le saludamos o no le sonreímos a esa persona que nos está sonriendo además al saludarnos. O bien te dicen, pero ¿por qué te preocupas por tantas cosas? ¿Por qué? Como Marta. Es cuestión de lucha, de orden. Las muchas ocupaciones no nos dispensan de hacer la oración. Al contrario, la reclaman con mayor exigencia. En la oración, escribía el Papa en una carta de esas cartas que escribía a los sacerdotes todos los años con ocasión del Jueves Santo, es la oración la que marca el estilo esencial del sacerdote. Sin ella, el estilo se desfigura. Pues esto que el Papa Juan Pablo II lo decía a los sacerdotes, a todos nos viene muy bien, a todos. A todos. Estamos empeñados en que las personas que tratamos, ya lo decía San José María, si no sois de los chicos almas de oración, estáis perdiendo el tiempo. Pues a las personas que tratamos le procuramos hacerles almas de oración, pero lo haremos, podemos ser un poco, perdóname la expresión, un poco como Santa Teresa de Jesús, un poco frescas. Santa Teresa de Jesús es una fresca porque ella cuenta, y por eso te digo, que le animaba a su padre a que hiciera oración y su padre pues empezó a entrar en caminos de oración y en cambio dice, y yo no la hacía. De hecho lo cuenta ella misma, se ve que estaba bastante arrepentida, ¿no? En realidad la oración marca el estilo de vida del cristiano. Sin amor a Dios no hay vida cristiana y sin trato no hay amor posible. El amor humano o divino nace y crece con el trato. Y la oración es precisamente eso, trato con el Señor. De ahí ese viejo adagio ascético. Tu vida será lo que sea tu oración. Pues procuremos calibrar, igual que este verano estaba en el taller, digamos, dedicado a la calibración de las armas de los barcos de guerra españoles. Y entonces me enseñaban cómo ahora ya el ánima de un cañón no se calibra a ojo de buen cubero, ¿no? Mirando ahí pues el cañón, el ánima de la ametralladora o no, sino que tienen pues un aparato láser, un ordenador y un láser, y el láser va perfectamente viendo pues qué distancia hay entre cada una de los anillos, si quieres, del ánima del cañón, y te va marcando en el ordenador y te va diciendo aquí hay una demasiada distancia, con lo cual esto hay que volverlo, si se puede, a calibrar, a rectificar el ánima, ¿no? Bueno, yo me acordaba de los cañones, ya que como estaba en Cádiz o en San Fernando, me acordaba de los cañones de los franceses que disparaban sobre Cádiz, pensaba en los cañones de ahora y digo, no creo que los franceses tuvieran ni láser ni nada parecido, ¿no? Y aunque tuviesen unos obuses muy grandes que desde Trocadero tiraban sobre Cádiz, pero bueno, la diferencia es grande, ¿no? Pues nosotros tenemos que calibrar
ese tiempo de oración y cómo vamos hablando con el Señor, escuchándole, tratándole, esforzándonos. Y ya podemos hacer lo que quieras. Ayer lo escuchaba en una meditación, de estas meditaciones de sacerdote mexicano que oigo con frecuencia, que me ayudan a hacer oración. Y hablaba exactamente de eso y me hizo mucha gracia porque me recordó cosas de México, las expresiones que dijo. Pues ya podemos organizar muchas copas fortaleza, que son unas cosas, especie de competiciones que se organizan entre colegios y clubs. Pues ya podemos organizar muchas copas fortaleza, que eso no hará que la gente se acerque a Dios. Porque no somos organizadores de meeting o de competiciones deportivas, ¿no? En la oración sacerdotal de la última cena, que ya te he citado, Jesús suplica a su Padre por todos los que han de creer en Él a través de los siglos. Y pidió el Señor por nosotros, y su gracia no nos falta. Cristo vive, decía San Juan Pablo II en Sacré-Cœur, en París. Cristo vivo nos sigue amando todavía ahora, hoy, y nos presenta su corazón como la fuente de nuestra redención. Semper vivens ad interpellandum pro nobis, dice la carta a los Hebreos. En todo momento nos envuelve a nosotros y al mundo entero el amor de este corazón que tanto ha amado a los hombres y que es tan poco correspondido por ellos. Recuerdo que el Papa estaba en la Basílica de Sacré-Cœur, le Sagrado Corazón, por eso habla de ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que es tan poco correspondido por ellos. Procuremos nosotros corresponder a ese amor. Procuremos corresponder mejor. Desde el cielo, Señor, sentado a la derecha del Padre, dice el misal romano, intercede por quienes somos miembros de su Iglesia, añade San Gregorio Magno, y permanece siempre siendo nuestro abogado y nuestro mediador. La oración de Cristo ante el Padre sigue. El otro día le recordaba a alguien cómo nuestra oración nunca se pierde. Y le ponía el ejemplo del libro de Tobías, cuando el arcángel San Rafael le explica tanto a Tobías padre como a Tobías hijo y a Sara y a su madre, pues que él es el arcángel San Rafael que presenta las oraciones ante Dios y que nunca dejaba de presentarle esas oraciones y que esas oraciones siempre llegaban ante la presencia de Dios. Pues cuánto más ahora que tenemos no solamente a un arcángel San Rafael, sino que tenemos al mismo Cristo. Y otro padre de la Iglesia nos recuerda que Jesús defiende siempre nuestra causa delante del Padre y su ruego no puede ser desechado. Pide al Padre que los méritos de Cristo muestra, por decirlo así, al Padre sus llagas. Los méritos que adquirió durante su vida terrena nos sean aplicados continuamente. Qué alegría pensar que Cristo siempre vivo no cesa de interceder por nosotros. Que podemos unir nuestras oraciones y nuestro trabajo a su oración y que junto a ella alcanzan un valor infinito. La Iglesia te lo recuerda, es más, lo reza por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo el Señor, amén. Por Cristo el Señor, por el Señor Jesucristo, tu Hijo vive y reina contigo. Por eso, que tu oración, que nuestra oración, no le falte la humildad, la confianza y la perseverancia que sean necesarias, porque nos apoyamos en la de Cristo y le pedimos que nos inspire a orar como conviene, según las intenciones divinas, que haga brotar la oración de nuestros corazones y la presente a su Padre, para que seamos uno con Él por toda la eternidad. Más aún,
hagamos de nuestra vida entera una ofrenda íntimamente unida a la de Jesús a través de Santa María. Hay una oración que es una ofrenda al amor misericordioso de una religiosa, conocida por la Sulamitis, así se llama, que San José María perdón, la hizo suya y la solía repetir. Padre Santo, por el corazón inmaculado de María os ofrezco a Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo en Él, con Él y por Él, a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. Como sabéis, esta oración la repetía San José María todos los días en la Santa Misa en el momento de la consagración. La estuvo repitiendo desde desde que vivía en Madrid y conoció esa oración, pues la repetía. Esa oración al amor, ofrenda al amor misericordioso. Dice el Evangelio que Jesús pasó la noche entera en oración. El Maestro nos enseñó con su ejemplo la necesidad de hacer oración y de luchar por dedicarle tiempo, no un poquito, no un ratito, sino tiempo e intensidad. Y nos repitió una y otra vez que es necesario orar y no desfallecer. Cuando también nosotros nos recogemos para orar, nos acercamos sedientos a la fuente de las aguas vivas que dice el Salmo. Y allí encontramos la paz y la fuerza necesaria para seguir con alegría y optimismo en este caminar de la vida. Esta es una anécdota que recogí en México. Una señora muy necesitada y con muchos hijos llegó a una tienda de ultramarinos, allí le llaman de otro modo, pero bueno, yo he cambiado el nombre. Y le dijo al tendero que si le podía fiar, y después ya le pagaría. El tendero no quiso. Y la señora le suplicaba diciéndole que se compadeciera de ella y sus pobres hijos. Un señor que escuchó todo, se compadeció de ella y le dijo al tendero que él pagaría la cuenta. El tendero le preguntó si tenía una lista, porque le daría solo lo que pesara esa lista. Y entonces ella sacó un papel y escribió algo en él y lo puso en la balanza. El tendero, en esas balanzas, ¿no?, de dos platillos, el tendero empezó a poner cosas y para su sorpresa la balanza no se movía. Seguía poniendo y ya estaba llena y seguía igual. Y al quitar las cosas y recoger la lista, el tendero se asombró más cuando la leyó y decía: Señor misericordioso, tú sabes cuáles son mis necesidades. Entonces el señor, que se ofreció a pagar, sacó un billete y pagó todo. Y luego comentó que habían sido los pesos, les digo que era México, más bien aprovechados que había dado. Y añadió: y ahora ya sabemos cuánto pesa una oración. La anécdota termina mal. Termina mal porque cuando ya se fueron los dos, el tendero comprobó que la balanza estaba rota y no marcaba ningún peso, ninguna medida, con lo cual, pues, yo creo que la anécdota termina mal. Ahora, yo no sé quién rompió la balanza, pero bueno. Pues pensé que nuestra oración por todos, ¿verdad?, también por la Iglesia, por el mundo entero, esas columnas de oración que sostienen el mundo. Eso me viene de una persona, de un sacerdote que dijo, fulanito de tal, y hablaba de un sacerdote ya mayor, que vivía en una aldea gallega. Decía, este hombre, con sus años, es una columna de oración que sube al cielo. Pues sí, una columna de oración, que seamos una columna de oración que suba al cielo, que pidamos por el mundo entero, que nos unamos a esa oración de Cristo por el mundo entero. Solía decir el santo cura de Ars que todos los males que muchas veces nos agobian en la tierra
vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos mal. Por eso vamos a rezar unidos a Cristo y con Cristo a toda la Iglesia, a toda la Iglesia. Le pedimos a la Madre Santísima, a su Madre Santísima. El Señor, en cuanto hombre, debió aprender del labio de su madre la fórmula de muchas oraciones que se habían transmitido de generación en generación en el pueblo hebreo, y nos dio ejemplo de aprecio por la oración vocal. Y en su última plegaria al Padre utilizará las palabras de un salmo, y nos enseñó la oración por excelencia, el Padre Nuestro. La oración vocal también tiene mucho valor. Por eso dice San José María en Forja: procura recitarlas con el mismo amor con que habla por primera vez el enamorado, y como si fuera la última ocasión en que pudieras dirigirte al Señor. Pues acudimos a la Virgen con esas palabras que escuchó San José María un 23 de agosto. Adeamus cum fiducia tronum gloriae, un misericordiam consequamur. Acudamos con confianza al trono de la gloria, que es la Virgen, para alcanzar misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por